Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre los divisores de un número. Un número es divisor de otro número si al dividirlo entre ese número, el resto de la división es cero, es decir, la división es exacta. Por ejemplo, queremos saber si 5 es divisor de 25. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es la división, y si nos da de resto 0, efectivamente es un divisor de 5, si no, no lo es. 5, pues 5 por 5 son 25. El resto es 0, por lo tanto, 5 sí que es un divisor de 25. ¿Qué pasa si nos dicen que 3, nos preguntan si 3 es divisor de 25? Pues igual, hacemos la operación 25 entre 3. El resto de esta división nos sale 1, no nos sale una división exacta. Por lo tanto, 3 no sería un divisor de 25, no sería un número que pudiésemos dividir entre 25 sabiendo que esa división nos daría exacta. Esto vale para cualquier ejemplo. Imaginad que en vez de manejar estos números, la pregunta que se nos hace es saber si 6 es divisor de 76. Pues ¿qué hacemos? Pues la división. Si tenemos que saber si es su divisor o no es su divisor, hacemos la división. 76 entre 6. Ay. Pues vemos que no. 6 no es divisor de 76. Y si continuamos con números más altos, como por ejemplo, si nos dicen si 12 es divisor de 144. Volvemos a hacer la división para ver si esa división nos sale exacta o no nos sale exacta. 144 entre 12. Bajamos el 4. Pues sí, 12 es un divisor de 144. Como veis, la división nos ha dado exacta, el resto es 0. Por lo tanto, un número es divisor de otro número si al hacer esa división de ese número por el otro número, la división es exacta. ¿Qué pasaría si se nos plantease un ejercicio en el que nos dan una serie de números y nos dicen ¿cuáles son los divisores de estos números? Tendríamos que echar mano o de nuestro cálculo mental o de ciertos trucos que hemos aprendido ya. Fijaros, vamos a empezar con el número 12. Cualquier número va a ser siempre divisible entre la unidad. Lo vamos a dividir entre la unidad y nos va a dar ese mismo número. En este caso, 12 entre 1 nos va a dar 12. Cualquier número también va a ser divisible entre él mismo y de resultado nos va a dar la unidad. 12 entre 12 nos va a dar 1. Y una vez que tenemos establecidos los dos divisores más sencillos, tenemos que pasar a algo que hemos aprendido ya en lecciones anteriores. ¿Sabéis qué es? Los criterios de divisibilidad. Habíamos aprendido el del 2, el del 3, el del 5 y el del 10. Pues vamos a sacarle su utilidad. Dijimos que un número era divisible entre 2 si terminaba en cifra par o en 0. 12 termina en 2. ¿2 es una cifra par? Sí. Por lo tanto, 2 es divisible entre 12. Vamos a hacer la operación. 12 entre 2, el resultado va a ser 6. Y ojo, porque al hacer esta operación ya nos ha salido otro divisor, el 6. Fijaros, 12 entre 6, 2 se han invertido estas cifras de lugar. Vamos ahora con la regla de criterios de divisibilidad relacionada con el 3. Esta regla nos decía que si sumamos todas las cifras de un número y nos da un múltiplo de 3, es decir, un número que está en la tabla del 3, ese número es divisible entre 3. Aquí tenemos un 1 y un 2. 1 más 2, 3. ¿3 está en la tabla del 3? Claro, 3 por 1, 3. Por lo tanto, 3 es un divisor de 12. Vamos a hacer la prueba. Entre 3, 4. Y ojo, que nos ha salido un 4. Pues vamos a probar. A ver si 4 es también un divisor de 12, que efectivamente sí lo es. 3 y 4. Seguimos.
5. La regla del 5 nos dice, si un número termina en 0 o 5 es divisible entre 5. 12 no termina ni en 0 ni en 5, por lo tanto no es divisible entre 5. 10. Si un número termina en 0 es divisible entre 10. Termina en 2, por lo tanto no es divisible entre 10. Así, todos estos son los divisores del número 12. Pasamos ahora al número 30. Seguimos el mismo procedimiento. El 1, el 30 y ahora vamos con estos números que tenemos aquí. 2. Sabemos que un número es divisible entre 2 si termina en 0 o en cifra par. Este termina en 0, entonces 2. Vamos a hacer la operación a ver qué nos da. 15, nos ha dado 15 el resultado. Y cuando tenemos un número en el cociente en una división que nos da exacta, cuando estamos intentando averiguar cuáles son los divisores, ¿qué pasa con este cociente? Pues que también es un divisor. Vamos a hacer la prueba. 30 entre 15 son 2. O sea que ya tenemos al 2 y al 15. Vamos ahora con el 3. Si sumamos cada una de las cifras de este número, nos tiene que salir un número que está en la tabla del 3. 3 más 0 son 3. 3 está en la tabla del 3. 3 por 1, 3. Por lo tanto, 3 es otro de los divisores de 30. Vamos a hacer la prueba. 30 entre 3, 10. Y ojo que nos ha salido un 10. Y si nos sale un 10, ¿qué pasa en el cociente? Pues que 10 también va a ser otro de los divisores de 30. Vamos ahora con el 5. La regla del 5 nos decía que un número era divisible entre 5 si terminaba en 0. ¿30 termina en 0? Sí, por lo tanto, el 5 va a ser otro de sus divisores. Vamos a borrar esto y lo vamos a comprobar. 30 entre 5. 6. Y ojo que nos ha salido un 6. ¿Qué pasa con el número que nos sale en el cociente? Pues que también va a ser un divisor. De hecho, si hacemos 30 entre 6, el resultado va a ser 5. ¿Veis que se invierten los números? Y finalmente vamos con 47. El 1 sabemos que es un divisor. El 47 sabemos que es un divisor. Y ahora vamos a ver las reglas que no sabemos de los criterios de divisibilidad, si nos sirven o no. 2 tiene que terminar en 0 o en cifra par. Ni una cosa ni la otra, termina en 7. 3, si sumamos sus números, nos tiene que dar un número que esté en la tabla del 3. 4 más 7 son 11. 11 no está en la tabla del 3, por lo tanto, no es un divisor de 47, al igual que tampoco lo era 2. 5 tiene que terminar en 0 o en 5. Ninguna de las dos cosas. 10 tiene que terminar en 0. Ninguna de las dos cosas. ¿Se os ocurre algún divisor de 47? Pues efectivamente 47 no tiene más divisores que él mismo y la unidad. ¿Por qué? Porque es un número primo. Recordad lo de los números primos y compuestos. Un número primo solo tiene divisores al mismo en la unidad. Y un número compuesto tiene más divisores además de él mismo y de la unidad. Vamos a terminar con estos números. 49. Sabemos que sus dos primeros divisores van a ser la unidad y el mismo. Y ahora vamos con las reglas relacionadas con los criterios de divisibilidad. 2. Si termina en 0 en cifra par. Ni una cosa ni la otra. 3. Si sumamos sus cifras y nos da un número que está en la tabla del 3. 9 más 4 son 13. 13 no está en la tabla del 3. No. 5. Si termina en 5 o en 0. Tampoco. 10. Si termina en 0. Tampoco. Entonces, ¿qué quiere esto decir? ¿Que 49 es un número primo? ¿Solo tiene dos divisores, el mismo y la unidad? Antes de decir si sí o si no, tenemos que echar mano de nuestra memoria y averiguar si hay algún 49 en alguna de las tablas de multiplicar que no sabemos, las que van del 1 al 9. ¿Hay algún 49? Efectivamente, en la tabla del 7 hay un 49. 7 por 7 son 49. Por tanto, el único divisor, además del mismo y de la unidad que tiene 49, es 7. Vamos ahora con el 32. Escribimos la unidad, el mismo número y pasamos a los criterios de divisibilidad. Entre 2, si termina en 0 o en cifra par. Pues termina en cifra par, por lo tanto, 2 va a ser otro de sus divisores. Y vamos a hacer la división
para sacar otro divisor. 1, 1, 16. Pues 16, fijaros, va a ser otro de sus divisores. Vamos con el 3. Si sumamos las cifras nos va a dar un número que está en la tabla del 3. 3 más 2 son 5. No está en la tabla del 3. 5 si termina en 0 o en cifra par. No es el caso. 10 si termina en 0. Tampoco es el caso. Entonces, ¿qué pasa? ¿32 ya no tiene más divisores? Vamos a recordar las tablas de multiplicar. ¿32 aparece en alguna tabla? Claro que sí. Aparece en la tabla del 4, 4 por 8, 32, y en la tabla del 8, 8 por 4, 32. Por tanto, 4 y 8 serían sus otros dos divisores. Y terminamos con 56. Escribimos la unidad, escribimos 56 y vamos con los criterios de divisibilidad. 2 si termina en 0 o en cifra par. Sí, termina en cifra par, por lo tanto, el 2 es uno de sus divisores. Y vamos a hacer la división para saber cuál es el otro. 6, 8, 28. Pues 28 es otro de sus divisores. 3, si sumamos sus cifras, nos da un número que está en la tabla del 3. 5 más 6 son 11. 11 no está en la tabla del 3, por lo tanto, no es uno de sus divisores. 5, si termina en 5 o en 0, tampoco es el caso. 10, si termina en 0, tampoco. Entonces, ¿qué pasa? ¿No tiene más divisores? Vamos a recordar las tablas de multiplicar y vamos a ver si el 56 aparece en algunas de las tablas de multiplicar. Y sí que aparece. Aparece en la tabla del 7, 7 por 8, 56, y en la tabla del 8, 8 por 7, 56. Por lo tanto, 7 y 8 son también sus divisores. Recordad, si dividimos 49 entre cualquiera de estos números, el resto de la división nos daría 0. Si dividimos 32 entre cualquiera de estos números, el resto de la división nos daría 0. Si dividimos 56 entre cualquiera de estos números, el resto de la división nos daría 0. Por tanto, todos estos son los divisores de estos números.